This is second part. Una mentira blanca. Porque a veces justificamos el decir las cosas, pero no aclararlas completamente. Y tomar la palabra, por ejemplo, en un sentido literal. Sí, la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, no traiga ideas. ¿Qué significa eso para usted? For example, can I ask you, what does it mean to you? Have lies. When someone gives you some information, but they don't give you all of it, just a little part of it, just a little taste. For example, when Jesus said, don't, what does that mean to you? En ese ejemplo de cuando Jesús dijo, no traiga pensamientos, ¿qué significa? ¿Sabe usted si lo ha explicado a alguien alguna vez? Ese alguien que por semanas, meses, años o tal vez hasta décadas usted ha ido a visitar y le ha interpretado la palabra de una forma literal. Pero a cambio, para mantener ese lugar, reciben una cuota mensual. Piénselo. ¿Quién se ha beneficiado con esas medias mentiras? ¿Quién se seguirá beneficiando con esas medias mentiras? ¿Estaremos nosotros dispuestos a aceptar lo que nosotros mismos estamos haciéndonos a nosotros mismos? Porque el primer culpable somos nosotros. El continuar siendo ciegos y estar negando de que somos tan oscuros, o podemos ser la luz que nosotros elegimos ser, o ser el balance de ello. When you think about it, that in that place, in those words that have kept, that have truth hidden, in which we are mostly responsible because walking halfway blindfolded, we have allowed this by not accepting, maybe not quite wanting to understand that we have so much darkness and we can choose to be light. But within the balance that we can pick, dedicate some time into understanding with discernment that we have allowed others whose benefit comes from our decisions. That 10%, we'll just go. What use is it given? But those places are given a quote on a monthly basis to sustain that system. And we have allowed this. Our decisions, every decision that we take, allows and approves in the expectancy and the approval that we belong to something, to this gathering. Under which category do you want to define that? A belief, a pattern in which we should act and do things?
Cuando nosotros finalmente aceptemos de que en estas uniones que pueda caer bajo ciertas categorías de cómo vamos a actuar o de qué forma, en qué vamos a creer nosotros, podemos pensar que el individuo por sí mismo, para sentirse aprobado de que debe de pertenecer a esa maqueta, a esa fórmula, a esa forma, a ese sistema, debe de seguir ciertas guías. Y ahí es donde caen las mentiras, las verdades, a veces. And when we follow that template, that form, that system, is that we end up at the expectation of somebody's approval to belong to something, because the individual by themselves, as Jesus said it himself, him by himself cannot do nothing. But then again, he said that everything that he did, you and I can do all. There's a contradiction that can be utilized to confuse us. Así como Jesús dijo que él por sí solo no podía hacer nada, pero a la vez también dijo que todas las cosas que él hacía, nosotros mismos las podríamos hacer. Entonces eso se puede prestar para que nosotros nos confundamos en creer esas medias verdades retorcidas. Porque así como en el video anterior les compartí sobre el hemisferio izquierdo, ahora les comparto sobre el hemisferio derecho. ¿Qué podrá haber ahí? Just as in the previous video I shared with you about the left hemisphere, 10% of the information that we have been trained very well to live by. Now I'm going to speak of the right hemisphere. Now by knowing, because I know many keep hearing this in different wording, but the true meaning of how the arc happens is when you go into that 90% of the of the right hemisphere. That's can look like a big house compared to the one of 10%. Guess what could happen there? En el hemisferio derecho, que contenga un 90% en comparación al hemisferio izquierdo, ¿qué tal si ahí es donde se forma el arca? El pacto. Cuando nosotros entramos ahí a mirar esa información, un 90% de la información que hay en el hemisferio derecho puede crear ese fuego, esa corriente y valga la redundancia, esa corriente fogosa. Y vea el siguiente video para
seguir con la información. Este es el segundo video. You may want to follow the third video that will explain this in a little more detail. As I said, I'm making the videos short